Estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich, y encargado de informar todo lo que tiene que ver con el tema COVID aquí en Villa Constitución. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, un placer. Acá realmente estamos con unas bastantes coincidencias numéricas, aunque ayer tuvimos la suerte que disminuyó el número de casos, tuvimos un total de 39 casos positivos, con un total de 280 pacientes activos, con 14 altas y un total de pacientes en lo que va de la pandemia de 882 pacientes positivos. En lo que es en cuanto a las cifras del departamento, ayer tuvimos 23 casos en el departamento Constitución, y que están en Pavón arriba 10 pacientes, en Empalme 8 pacientes, en Vigán 2 pacientes, en Máximo Paz 1 paciente, en Pavón 1 paciente y en Teobal 1 paciente. Y en las localidades vecinas que siempre nos preocupan, Arroyo Seco tuvo 22 pacientes, Pueblo Ester 14, Figuera 10 y Alvear 4, que hacen un total de 50 pacientes. En la sumatoria de los pacientes de Villa Constitución y del departamento y las localidades vecinas, un total de 112. La coincidencia es que el día lunes también tuvimos en total, en todo el departamento, Villa y las localidades vecinas, 112 pacientes. Una coincidencia total. Es cierto, lo cual demuestra que tenemos un número aumentado de pacientes. Y también nos pasa lo mismo con las internaciones, en las cuales tenemos en el sanatorio local 13 internaciones en piso, 3 pacientes en terapia, que hace un total de 16 pacientes, y en nuestro hospital tenemos 5 pacientes en la unidad de terapia intensiva y 11 pacientes en la unidad COVID, lo cual también nos da por coincidencia 16 pacientes. O sea que entre los dos efectores, público y privado, tenemos 32 pacientes. La verdad que esta coincidencia numérica me llamó tanto la atención, pero ojalá que esta coincidencia sea, digo yo, una coincidencia de suerte y que empecemos a bajar el número de casos, tanto en cuanto a casos positivos como a casos internados, y que vayamos disminuyendo de alguna manera todo esto que nos preocupa sobremanera a todos, ¿no? Sin dudas. Doctor, ayer nos informaba el fallecimiento de una persona y notamos que en el informe del hospital de ayer a la noche figuran en total 17 decesos, 2 más de los 15 que se había informado a principios de semana. ¿Falleció otra persona? No, agregamos una persona que fue al comienzo de la pandemia, y como había fallecido por otra causa que estuvo internada en un sanatorio de Rosario, lo clarificamos ahora porque como coexistía también con COVID esa paciente, lo tuvimos que agregar como causa anexa también al COVID. O sea, porque normalmente los casos de defunción que no son COVID no se pueden contabilizar. Entonces ahora hemos aclarado, y bueno, esto fue a través de unas charlas que hemos tenido con el doctor Pelanda y a través de directivas del intendente y nosotros a través de la dirección médica, independientemente de que la provincia no va cargando los datos de los fallecidos, nosotros hemos decidido hacer una actualización diaria independientemente de lo que notifique la provincia. Es decir, que los pacientes que nosotros vamos a ir notificando son los reales que tenemos en nuestra ciudad, y eventualmente los damos a publicidad por nuestros medios, independientemente de lo que haga la provincia, para que no pase como pasó en otras localidades u otras provincias, que pasó mucho tiempo en actualizar la cifra y después la gente se sorprendió con que el número era demasiado alto en cuanto a fallecimientos, ¿no? Claro. Doctor, y en este momento, a raíz de la actualización que se ha ido haciendo con relación a la cantidad de fallecidos en nuestra ciudad por causa del COVID, ¿podemos decir que estamos al día con esa información, o todavía falta confirmar la causa de algunos fallecimientos que posiblemente tengan que ver con el COVID? No, totalmente ya lo tenemos clarificado a todos, y ese es el número exacto de pacientes que tenemos al día de hoy. Esperemos que no se agreguen más pacientes por el resto de la pandemia. Ojalá que sea así. Ojalá, doctor. Bueno, y con relación a los hisopados que se venían realizando en el predio Silsa por gestiones ante el Ministerio de Salud, ¿van a continuar esos hisopados masivos, por así llamarlo? Por ahora
ahora no está previsto hacerlo, dado que se siguen haciendo los hisopados en pacientes que realmente requieran por sintomatología muy manifiesta o por mucho criterio clínico, pero no se van a seguir haciendo los hisopados de los que son nexo por contacto estrecho. Lamentablemente eso también nos está dificultando a nosotros las estadísticas finales para saber exactamente cuál es el número final de pacientes infectados por coronavirus que tenemos, porque cada provincia lleva diagnosticado por criterio clínico epidemiológico más de 3.000 pacientes. Y nosotros acá tenemos un gran número de pacientes que sabemos que están aislados, que están haciendo la cuarentena preventiva, otros pacientes que han sido nexo epidemiológico, sabemos de muchas familias que están aisladas por haber estado en contacto, entonces tenemos nosotros lo que hacer es una inferencia estadística. Yo creo que lo habíamos dicho, cuando se puede decir que se debe multiplicar por 8 o por 10 el número de casos para saber el número real. Yo observando todo como lo vengo viendo, he hecho digamos, un cálculo, a mi entender, que son un promedio de 5 integrantes por familia. Entonces, para mí es multiplicar el total de casos que tenemos nosotros, multiplicado por 5, sería el número mucho más aproximado de casos finales que tenemos. Nosotros estamos teniendo casi 900 casos positivos en lo que va de la pandemia, así que si nosotros multiplicamos por 5, tendríamos 4.500 pacientes positivos en Villa Constitución, que creo que eso es lo más aproximado que tenemos en un cálculo. Por eso, lamentablemente, hay un gran número de pacientes que pueden ser asintomáticos, que tuvieron pocos síntomas, que no se cuidan adecuadamente, y lo cual pedimos a la población que se siga cuidando, que extreme los protocolos, porque la única manera de disminuir el número de casos es con esto, con nuestra conducta de cuidarnos al máximo frente a este virus que es tan raro, digamos, en su forma de presentación, porque tiene síntomas muy variables, la gente se descuida, la gente no asocia, entonces como no asocia con esta enfermedad, no consulta, y por ahí también los colegas que por ahí son consultados no jerarquizan la sintomatología y estamos llevándonos por delante muchos casos quizás positivos de coronavirus. Claro. Yo digo, y digo un refrán que es muy médico, hasta tanto no se demuestre lo contrario, todos los pacientes son potencialmente COVID-19, o sea, son coronavirus. Claro. De hecho, que vale siempre la buena historia clínica por parte del médico, la buena referencia epidemiológica de la gente. Por ejemplo, vamos a hacer una inferencia de una confesión de pacientes. Me consulta un paciente ayer que habían estado en contacto con un paciente que fue COVID positivo, confirmado por hisopado, y el fin de semana habían estado jugando, o la semana pasada, un partido de pádel al aire libre. Es decir, 4 personas jugando al pádel al aire libre, sin barbijo, de hecho. Dice, no, pero no tuvimos contacto estrecho. Yo siempre digo, todo aquel que jugó algún deporte de este tipo, que no es individual, que ya es grupal, porque son 4, en algún momento algún contacto cercano hay. En el fragor de la disputa de un partido que uno a veces no quiere perder, las gotas de saliva se eliminan, la transpiración, todo, entonces esos son probabilidades de contagio. Por eso no creo conveniente la práctica deportiva grupal. Yo creo que la única forma es práctica deportiva individual en la medida que sea realmente necesario. Hay una categorización nueva que por ahí uno dice cuáles son las cosas o las actividades que más riesgo de contagio pueden tener. De hecho, siempre en primer lugar las reuniones familiares o sociales, las prácticas deportivas grupales, la eventual concurrencia a lugares cerrados, práctica de gimnasia, de gimnasios, de danza, donde no se toman los protocolos correspondientes. Yo he pasado por algunos lugares de la ciudad sobre una avenida que hace alusión a la fecha de nuestra fundación como ciudad, y he visto en un entrepiso, un primer piso, una actividad de danza donde hay 15, 20 jóvenes haciendo baile. Entonces por ahí a mí me preocupa porque no todas tienen, a lo mejor si lo tienen que usar bien colocado, y eso es un lugar donde hay 15, 20 personas, es donde, digamos, el contagio es mucho más probable.
O sea, Claro. yo lamento mucho que por ahí puedo ser censurado por gente que tiene gimnasio, que tiene estas actividades, pero lamentablemente creo que hay que tomar todos los recaudos y esto está lejos de terminarse esta pandemia. Los protocolos son los establecidos, la gente dice que los cumple, pero siempre lamentablemente alguna parte del protocolo hay algún descuido y ahí es donde vienen los contagios. Sin dudas. Doctor, en los últimos días se escucha a varios especialistas coincidir en que en esto de estudiar al coronavirus, a esta enfermedad nueva que es el COVID-19, están coincidiendo en que aparentemente el virus permanece un poquito más de tiempo en el aire que lo que se pensaba al comienzo de la pandemia, que si bien son segundos, pero que esos segundos pueden dar lugar a que uno se contagie. Por eso aconsejan extremar las medidas y fundamentalmente mantener bien aireados los ambientes. Tal cual es así. Como bien lo ha dicho usted, Víctor, cada día van surgiendo cosas diferentes en cuanto a cómo es la vía de transmisión, la supervivencia en el medio ambiente, sobre la superficie en la cual se deposita el virus, las cosas que tocamos, que tenemos, y lamentablemente todavía seguimos descubriendo cosas, lo mismo que nos pasa a nosotros los médicos cuando nos cuentan de la sintomatología que tiene el virus. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué no comienzan las clases? Y bueno, hay gente que lo ha dicho que los niños son los mayores difusores del virus y son los que menos síntomas tienen. Probablemente sea así, no está totalmente demostrado, pero es así. Lamentablemente tenemos que muchos niños pueden tener la enfermedad, si bien ellos tienen una protección un poco mejor que los adultos, tiene todavía no una respuesta inmune por la inmadurez de los receptores AC2 se llaman, los cuales haría que los niños no tendrían posibilidad de que el virus se fije a esos receptores y le desencadene una enfermedad moderada o grave. Pero Claro. indudablemente no lo tienen, pero sí pueden tener el virus conviviendo con ellos y son los transmisores asintomáticos. Esto es algo que tenemos que ver. El fin de semana, lamentablemente, en Rosario falleció un chiquitín de 11 meses. Entonces uno también dice, a ver, los niños se deben cuidar, sí, yo creo que los niños se deben cuidar y a lo posible todo niño que tolere, bien instruido, bien hablado por los padres de cuál es la ventaja, los niños deben usar también el barbijo en la medida de lo posible y sobre todo cuando salen, no permitirle que hagan reuniones con grupos de niños. Lamentablemente, yo sé que esto es duro decirlo, pero cuando más extrememos los cuidados, mucho mejor posibilidades de que el virus siga creciendo vamos a tener. Pero Claro. indudablemente esto es una cuestión de unir y venir con información. No que los chicos no deben usar porque no. Bueno, yo creo que eso yo no lo puedo garantizar. Tampoco puedo garantizar mis palabras diciendo protéjanlo porque es útil y necesario. Pero creo que es la única medida que tenemos en teoría para evitar que los niños sean difusores del virus, como se lo dice por ahí. Sin dudas. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre, gracias por toda la información y por el tiempo que nos brinda cada día. No, Víctor, un placer y bueno, sigamos cuidándonos entre todos, cumpliendo los protocolos que ya conocemos todos, creo que no hace falta repetirlo porque ya lo conocen todos, ejecútenlo y eso nos va a ir disminuyendo el número de casos en nuestra zona. Gracias, Muy bien. Víctor, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.